Mi nombre es Sofía Reyes. Tengo 38 años. Y la mañana en que mi hermano mayor me demandó por el fideicomiso de nuestros difuntos padres, me señaló a través de una sala del tribunal en la Ciudad de México como si identificara a una criminal. Ha estado viviendo de nuestros padres toda su vida, le dijo al juez. Luego me acusó de manipular a nuestro padre, ocultar dinero del patrimonio y robar un futuro que le pertenecía a él. No lo interrumpí. Ignoré a los reporteros que él había invitado y observé a mi abogado llevar un sobrecerrado color olivo hasta el estrado del juez. Un sello descolorido de la Secretaría de la Defensa cruzaba la solapa y 3 firmas corrían sobre la cinta de seguridad. La confianza de mi hermano se desvaneció antes de que lo abrieran. El juez leyó la primera página, se detuvo y miró hacia los presentes. Uno de los asistentes en la sala palideció, se puso de pie y tartamudeó. Todos, por favor, de pie. El juez le ordenó sentarse, desalojó la sala y llamó a ambos equipos legales al frente. Mi hermano le susurró a su abogado. Ese archivo fue destruido. Lo escuché, también mi abogado. Fue entonces cuando entendí que este caso nunca se había tratado realmente de la herencia. Se trataba de lo que nuestros padres descubrieron antes de morir, de lo que mi hermano había hecho para borrarlo, y de por qué confiaron en mí para terminar lo que ellos habían comenzado. Antes de contarte qué estaba escrito en esa primera página y qué sucedió después de que finalmente salí de ese tribunal, dime, ¿qué hora es donde estás? ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Y cómo está el clima por allá? ¿Coincide con tu estado de ánimo de hoy? Tengo curiosidad por saber qué tan lejos viajará esta historia. 18 meses antes de que ese sobrellegara al juez, yo estaba en la cocina de mis padres con el recibo de una farmacia en una mano y un aviso de hipoteca vencida en la otra. Mi madre acababa de terminar otra ronda de tratamiento. Las manos de mi padre habían comenzado a temblar y mi hermano no nos había visitado en 7 semanas. Yo ya había pagado a la agencia de cuidados a domicilio, reemplazado la caldera rota y transferido suficiente dinero para evitar que el banco iniciara el proceso de embargo. No lo llamé un sacrificio. Eran mis padres. Nos habían criado en esa casa de ladrillo en la colonia del Valle. Y cuando sus fuerzas fallaron, hice lo que creía que se suponía que la familia debía hacer. El nombre de mi hermano era Marcos Reyes, y prefería describir su ausencia como manejar las cosas a distancia. En la práctica, eso significaba enviar correos electrónicos autoritarios, exigir copias de cada documento y aparecer cada vez que una firma o una fotografía pudiera hacerlo parecer involucrado. Marcos siempre había sido bueno para ocupar el centro de una habitación sin cargar con nada de su peso. Cuando nuestro padre le pidió ayuda para organizar las facturas médicas, Marcos dijo que su negocio estaba entrando en una expansión crítica. Cuando nuestra madre necesitó a alguien durante la noche después de una cirugía, envió flores con una tarjeta firmada, tu hijo devoto. Yo dormí en una silla junto a su cama durante 4 noches y regresaba al trabajo cada mañana desde la cafetería del hospital. En ese momento, yo era consultora de cumplimiento normativo independiente. Mis clientes me contrataban para encontrar discrepancias en los registros financieros antes de que los reguladores las encontraran primero. La ironía habría sido divertida si no se hubiera vuelto tan cruel. Estaba entrenada para notar fechas alteradas, estados de cuenta faltantes y números que se negaban a cuadrar. Sin embargo, seguí ignorando esas mismas señales de advertencia dentro de mi propia familia, porque no quería que la sospecha fuera lo último que compartiera con mis padres. Mi padre había pasado la mayor parte de su carrera auditando sistemas de adquisiciones para la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluso después de jubilarse, trataba cada recibo del hogar como un registro oficial. Mantenía carpetas etiquetadas, libros de contabilidad duplicados y notas escritas a mano que explicaban por qué se había tomado cada decisión importante.
También creó el Fideicomiso Familiar Reyes, que contenía la casa, cuentas de inversión y una participación mayoritaria en una pequeña empresa de seguridad industrial que él había ayudado a construir. El valor total era de casi 100 millones de pesos, pero mis padres rara vez hablaban de esa cifra. Les importaban 3 instrucciones. La casa no podía venderse mientras alguno de los dos viviera. Su atención médica era lo primero, y ninguno de los hijos debía beneficiarse debilitando al otro. Yo creía que esas instrucciones eran claras. Marcos las trató como obstáculos. Después de que mi madre murió, llegó a la casa antes del amanecer con 2 asistentes y comenzó a empacar archivos en cajas. Dijo que estaba protegiendo el patrimonio. Lo encontré en el despacho de mi padre, sacando la carpeta del fideicomiso de un gabinete cerrado con llave. Cuando le pregunté por qué, sonrió sin mirarme a los ojos. Papá está confundido, Sofía. Alguien tiene que actuar como un adulto. Nuestro padre estaba de luto, físicamente frágil y a veces tardaba en encontrar una palabra, pero no estaba confundido. La semana anterior, había corregido de memoria un error de 7 cifras en una de las propuestas de negocio de Marcos. Cuando se lo dije, Marcos se acercó lo suficiente como para oler su aliento a café. No tienes esposo, ni hijos, ni una empresa de verdad. No conviertas el cuidarlos en tu carrera. Debería haber reconocido esa frase por lo que era. No un insulto, sino un ensayo. Meses después, tras la muerte de nuestro padre, Marcos usó palabras casi exactas en la demanda que presentó en mi contra. Alegó que yo había aislado a nuestros padres, manipulado la última modificación del fideicomiso, me había reembolsado gastos de cuidado inventados y había ocultado más de 12 millones de pesos. Pidió al tribunal que me destituyera como fideicomisaria sustituta, congelara todas las cuentas del fideicomiso, le transfiriera el control a él y me condenara a pagarle daños punitivos. En 48 horas, envió la demanda a mis clientes más importantes. 2 suspendieron sus contratos. 1 rescindió el mío. Las cuentas del fideicomiso fueron congeladas. Las facturas de atención domiciliaria que yo había cubierto personalmente no pudieron ser reembolsadas. Y un reportero de negocios local publicó un artículo con la frase acusaciones de fraude patrimonial en el titular. Marcos no solo quería el fideicomiso. Quería que la acusación se convirtiera en mi identidad antes de que pudiera responder. La primera persona a la que llamé fue un abogado recomendado por un antiguo cliente. No usé su nombre cuando le conté la historia por primera vez. Simplemente dije que mi abogado escuchó durante casi 1 hora sin interrumpir. Su nombre era Elías Serrano. Cuando terminé, hizo una pregunta. ¿Su padre creyó alguna vez que los registros podían ser destruidos? Recordé los libros de contabilidad duplicados, la caja de metal cerrada y la forma en que papá solía decir que la verdad nunca debería depender de una sola copia. No, dije. Elías cerró la demanda y tocó la firma de Marcos. Bien, entonces su hermano ha cometido el error de asumir que es la única persona que se preparó para la guerra. Elías comenzó pidiéndome que olvidara todo lo que Marcos había dicho sobre el amor, la lealtad y la justicia. No vamos a demostrar que usted es la mejor hija, me dijo. Vamos a demostrar lo que sucedió. Durante 6 semanas, reconstruimos los últimos 3 años de la vida de mis padres, una transacción a la vez. Le di registros bancarios que mostraban que había transferido 4 millones de pesos de mis propias cuentas para su atención médica, hipoteca, impuestos y reparaciones del hogar. Encontré anotaciones en el calendario que documentaban citas en el hospital, facturas firmadas por enfermeras y correos electrónicos de trabajo enviados a las 3 de la mañana desde la cama de mi madre. Lo que no pudimos encontrar fue igualmente importante. Varios meses de estados de cuenta habían desaparecido del portal del fideicomiso.
El inicio de sesión del administrador se había cambiado 2 días después del funeral de mi madre. Se había abierto una línea de crédito por 7 millones de pesos contra la casa sin mi conocimiento, a pesar de que el fideicomiso prohibía nuevas deudas sin la aprobación por escrito de ambos padres. La autorización llevaba la firma de mi padre. La miré fijamente hasta que la forma de la mentira se hizo evidente. La primera letra de su nombre se inclinaba hacia atrás. La de papá nunca lo hacía. Elías la envió a un perito calígrafo y me dijo que no confrontara a Marcos. Esa contención se hizo más difícil cuando el caso llegó a la etapa probatoria. Marcos presentó fotografías mías entrando a la casa, recibos de supermercado cargados a la tarjeta de mis padres y una hoja de cálculo titulada Beneficios personales de Sofía. Enumeraba comida, gasolina, servicios públicos y reembolsos de cuidadora como si cada comida que cociné para nuestros padres hubiera sido un lujo comprado para mí. Incluso incluyó el costo de un boleto de estacionamiento del hospital. El total en su hoja de cálculo era de 12.2 millones de pesos, casi exactamente la cantidad que me acusaba de robar. Pero cuando Elías examinó el archivo original, encontró columnas ocultas. Marcos había agregado el capital de la hipoteca, los gastos de tratamiento de mi madre y las reparaciones de la casa, y luego los había reetiquetado como pagos hechos para mí. Había transformado el dinero que gasté para salvar la casa de nuestros padres en evidencia de que los había explotado. Esa era la versión de mí que llevó al tribunal. Una hija soltera y fracasada que se había aferrado a sus padres ancianos porque no podía mantenerse a sí misma. El primer día de testimonios, su abogado mostró una fotografía de mi antiguo departamento, casi vacío excepto por un escritorio, una silla plegable y 2 cajas de mudanza. Marcos le dijo al juez que eso demostraba que yo no tenía una vida estable propia. Recordé la noche en que se tomó esa fotografía. Había mudado la mayoría de mis muebles a la casa de mis padres, porque mi padre ya no podía subir las escaleras solo. La silla plegable era donde hacía llamadas a clientes entre las alarmas de los medicamentos. Marcos lo sabía. Él había tomado la fotografía mientras me ayudaba a llevar una lámpara. Construyó una narrativa de devoción, testificó, pero la devoción era su modelo de negocio. Las palabras cortaron más profundo de lo que esperaba, no porque las creyera, sino porque reconocí nuestra infancia en ellas. Cada vez que Marcos ganaba, nuestros padres celebraban su talento. Cada vez que yo resistía, todos elogiaban mi paciencia. A él se le permitió volverse impresionante. De mí se esperaba que me volviera útil. Un destello del proyector me trajo de vuelta mientras su abogado mostraba la modificación final del fideicomiso. Marcos afirmó que nuestro padre la había firmado mientras estaba cognitivamente incapacitado y que yo había arreglado a los testigos. La modificación me nombraba fideicomisaria sustituta. Requería una auditoría independiente antes de cualquier distribución y suspendía los derechos de un beneficiario si se probaba fraude, coacción o robo contra el fideicomiso. No me daba más dinero, me daba más responsabilidad y ponía el acceso de Marcos bajo revisión. Por eso necesitaba que fuera destruida. Durante el contrainterrogatorio, Elías se le acercó con un solo registro del hospital. Usted testificó que visitó a su padre todos los días durante el mes en que se firmó esta modificación, ¿correcto? Marcos respondió que sí. Elías mostró registros de viaje que indicaban que Marcos había pasado 19 de esos 30 días en un resort en Cancún. Marcos dijo que había gestionado los cuidados por teléfono. Elías entonces presentó registros telefónicos que mostraban solo 2 llamadas a nuestro padre, con un total de 11 minutos. Marcos se removió en su silla. Mi hermana controlaba el acceso. Entonces, ¿por qué?, preguntó Elías. Le envió un correo electrónico preguntándole en qué habitación estaba su padre. El silencio que siguió se sintió diferente al del comienzo del juicio.
Ya no era el tribunal esperando para juzgarme. Era la sala comenzando a medirlo a él. Marcos se recuperó lo suficientemente rápido como para atacar de nuevo. Dijo que la carrera federal de nuestro padre lo había vuelto paranoico, que el requisito de auditoría era evidencia de un juicio en declive y que yo había fomentado esos miedos. Me sonrió como si finalmente hubiera encontrado el arma que quería. Papá confiaba más en los sistemas que en las personas, dijo. Sofía usó esa debilidad. Elías regresó a nuestra mesa y puso una mano sobre el sobresellado que descansaba junto a sus notas. No, dijo en voz baja, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Su padre confiaba en los sistemas porque entendía a las personas. El sobre no apareció en nuestra lista de pruebas públicas porque se había mantenido bajo una orden de protección, mientras el tribunal determinaba si alguna información federal en su interior seguía siendo restringida. Mi padre se lo había entregado a un notario público militar, retirado 9 meses antes de su muerte. El notario lo colocó en custodia con evidencia de manipulación, firmó sobre el sello con 2 testigos y lo transfirió a una instalación de registro segura identificada en el fideicomiso. Elías se enteró por una frase oculta en los metadatos del archivo de contabilidad final de mi padre. Paquete de integridad liberado solo bajo alegación formal de incapacidad, coacción o fraude de beneficiario. La demanda de Marcos había activado las 3 condiciones. Antes del juicio, la Secretaría de la Defensa confirmó que el paquete no contenía material clasificado actual, pero le pidió al juez que revisara la primera sección en privado porque autenticaba el antiguo cargo de mi padre y hacía referencia a una vieja investigación de la Contraloría Interna. Por eso, el sobre parecía oficial. No era una orden secreta del gobierno, ni le daba a mi padre poder sobre el tribunal. Era simplemente el último sistema de cadena de custodia, diseñado por un hombre que había pasado su vida esperando que personas deshonestas atacaran el registro. Cuando Elías lo colocó en el estrado, el juez cortó el sello y desdobló la primera página. El asistente que se había levantado había servido como oficial de logística del ejército. Reconoció el título completo de mi padre debajo del membrete de la Sedena, Carlos Reyes, ex subdirector de Integridad de Adquisiciones. Años antes, papá había liderado una auditoría que expuso blindajes de vehículos defectuosos antes de que fueran desplegados en varias unidades, incluida una conectada al antiguo mando de ese hombre. El asistente explicó más tarde que nunca había conocido a mi padre y no había reconocido mi apellido durante la selección. Ver el título lo sobresaltó y ponerse de pie había sido un gesto instintivo de respeto. El juez inmediatamente desalojó la sala, interrogó al hombre bajo juramento y luego lo excusó para proteger la imparcialidad del juicio. Se llamó a un suplente. El abogado de Marcos exigió la nulidad del juicio, pero el juez la negó después de confirmar que ningún otro miembro del público había visto la página con claridad o escuchado algo más allá del título. El momento fue dramático, pero lo que importó vino después de que las puertas del tribunal se cerraron. La primera sección contenía 3 evaluaciones cognitivas independientes realizadas durante el mes en que Marcos afirmó que nuestro padre carecía de capacidad. Cada evaluación lo encontró alerta, orientado y capaz de comprender decisiones financieras complejas. Una había sido requerida antes de que papá pudiera completar una revisión de consultoría para un contratista federal. Había obtenido una puntuación más alta en la evaluación de razonamiento que la mayoría de los profesionales activos de su edad. La segunda sección contenía una declaración en video grabada bajo juramento con 2 abogados presentes, ninguno de los cuales me representaba a mí. En la pantalla, mi padre se veía más delgado de lo que recordaba, pero su voz era precisa. Identificó cada activo del fideicomiso, explicó el propósito de la modificación y describió la línea de crédito abierta contra la casa. Yo no autoricé esa deuda, dijo. La firma es una imitación. Creo que mi hijo la creó
o hizo que la crearan. Se me cortó la respiración ante la palabra hijo. Sabía que papá sospechaba. No sabía que había llegado a esa conclusión. El video continuó. Describió cómo Marcos lo había presionado para vender la casa. Argumentó que los cuidados de mi madre costaban demasiado y pidió acceso anticipado a las acciones de la empresa. Luego, papá se volvió hacia la cámara. Mi hija ha pagado gastos que deberían haber sido pagados por este fideicomiso. Ha rechazado el reembolso porque temía que aceptarlo se usara en su contra. Le instruí a mi contador que registrara cada contribución como una deuda que se le debe a ella, no un regalo de ella y no un ingreso para ella. Elías pausó el video e introdujo el libro de contabilidad certificado incluido en el paquete. Coincidía con mis transferencias al centavo. Los 12.2 millones de pesos que Marcos llamó beneficios personales eran en realidad facturas médicas, pagos de deudas garantizadas, impuestos prediales y reparaciones de emergencia. Mi padre había anotado cada entrada de su puño y letra. Junto al boleto de estacionamiento del hospital había escrito: Sofía se quedó otra noche. Se negó a dejar que su madre despertara sola. Bajé la mirada porque esa única frase casi rompió el control que había mantenido a través de cada acusación. Marcos no me miró. Su abogado objetó las notas escritas a mano como prueba de oídas, y el juez limitó cómo podían usarse. Pero los registros financieros en sí mismos fueron autenticados. Elías entonces reveló la primera gran sorpresa del paquete. Mi padre no solo había documentado mi apoyo, había ordenado una auditoría forense externa del fideicomiso, la empresa y la línea de crédito hipotecaria. La auditoría identificó transferencias canalizadas a través de una empresa de consultoría registrada a nombre del socio comercial de Marcos. El total era de 8.8 millones de pesos. Marcos me había acusado de robar 12 millones mientras ocultaba casi 9 que él mismo había desviado. El juez lo miró directamente y le advirtió que cualquier testimonio que diera a partir de ese momento podría ser remitido para una investigación por perjurio. Por primera vez en mi vida, mi hermano no respondió de inmediato. Sus labios se separaron, pero no llegó ninguna frase segura. El sobresellado aún no lo había probado todo. Le había hecho algo más peligroso. Había hecho que cada palabra que ya había dicho fuera medible. La auditoría forense le dio permiso a Elías para seguir cuentas que Marcos había insistido durante meses que no existían. A la mañana siguiente, un perito designado por el tribunal testificó que los fondos de la hipoteca se habían movido a través de 3 entidades antes de llegar a una empresa que Marcos controlaba. Parte del dinero pagó sus deudas comerciales. Otra porción financió el depósito de un condominio. 600,000 pesos fueron a una firma de relaciones públicas 2 semanas antes de que presentara la demanda en mi contra. La firma había preparado argumentos que me describían como financieramente dependiente, socialmente aislada y posicionada para explotar a padres vulnerables. Marcos no había repetido opiniones crueles con ira, las había comprado como estrategia. Elías mostró la factura y luego le preguntó a Marcos si había enviado la demanda del fideicomiso a mis clientes. Marcos dijo que simplemente había respondido preguntas después de que la presentación se hiciera pública. Elías presentó un correo electrónico que Marcos había enviado antes de que el secretario sellara el caso. El asunto decía: antecedentes de Sofía Reyes antes de la acción por fraude del lunes. Adjuntos estaban la demanda sin firmar y los argumentos de relaciones públicas. Un destinatario era el reportero que luego publicó el artículo. Otro era un cliente cuyo contrato representaba casi 1/3 de mis ingresos anuales. Usted circuló acusaciones antes de que fueran presentadas, ¿correcto?, preguntó Elías. Marcos miró la pantalla. Mi abogado manejó las comunicaciones. Su abogado se levantó tan rápido que su silla golpeó la barandilla. Privilegio. El juez instruyó a Marcos que respondiera solo lo que él personalmente sabía. Admitió haber aprobado el correo electrónico,
pero insistió en que creía que todas las acusaciones eran ciertas. Fue entonces cuando Elías abrió el archivo de correos electrónicos, recuperado del antiguo asesor financiero de nuestra familia. Había conocido al asesor años antes como el hombre en quien mis padres confiaban para explicar las inversiones sin hacerlos sentir tontos. En las semanas posteriores a la muerte de mi madre, dejó de devolver mis llamadas. Bajo citatorio, admitió que Marcos le había prometido un puesto gestionando el fideicomiso si yo era destituida. Los correos electrónicos entre ellos eran directos. En uno, Marcos escribió: «Una vez que sea clasificada como dependiente, cada pago parece un robo». En otro, le ordenó al asesor que eliminara las notas de mi padre del libro de contabilidad en línea y reemplazara la frase «monto adeudado a Sofía» por «beneficio pagado para Sofía». El asesor respondió: «Esto cruza una línea». Marcos contestó: «El ganador decide dónde estaba la línea». El tribunal vio las fechas, los encabezados del servidor y los registros de respaldo que demostraban que los mensajes no habían sido fabricados. Marcos aún lo intentó. Afirmó que alguien había accedido a su cuenta. El perito demostró que cada correo electrónico había sido enviado desde la red de su oficina utilizando un dispositivo registrado a su nombre y confirmado por inicio de sesión biométrico. Luego, afirmó que el asesor había malinterpretado el sarcasmo. Elías leyó el siguiente mensaje: «Vende la casa tan pronto como papá se haya ido. Mantén a Sofía ocupada defendiéndose. Para cuando limpie su nombre, la propiedad pertenecerá al grupo desarrollador». No hubo risas en la sala del tribunal, ni un jadeo, ni siquiera un susurro. La crueldad era demasiado organizada para el espectáculo. Recordé a Marcos en el funeral de nuestro padre, con una mano en mi hombro mientras les decía a los parientes que honraríamos juntos los deseos de papá. Esa misma tarde, según la marca de tiempo, le había enviado por correo electrónico a un desarrollador fotografías de la casa y le había preguntado qué tan rápido se podía desalojar a un ocupante después de una disputa de fideicomiso. La ocupante era yo. Había planeado mi desalojo mientras aceptaba condolencias a mi lado. Elías luego presentó un documento que hacía que el plan fuera más grande que la herencia. Para obtener la línea de crédito, Marcos había presentado una copia de la identificación federal retirada de mi padre y una carta que declaraba falsamente que la deuda respaldaba un proyecto de consultoría aprobado. El sistema automatizado del prestamista trató la solicitud como si estuviera conectada a un trabajo por contrato federal y le otorgó una revisión expedita. Mi padre descubrió el uso indebido cuando un aviso de verificación llegó a su antigua oficina de la Sedena. Lo reportó a la oficina de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Defensa, que conservó la solicitud y envió una copia certificada al paquete de integridad. Esa era la página que Marcos creía destruida. También era la razón por la que su susurro en el estrado importaba. Elías le preguntó cómo sabía que el archivo había existido. El rostro de Marcos se tensó. «Papá me lo dijo». La declaración grabada de su padre dice que no lo confrontó porque los investigadores le aconsejaron que no lo hiciera. Entonces Sofía me lo dijo. Mi clienta no supo del informe hasta que se abrió este paquete. Marcos miró a su abogado, pero el abogado miraba hacia abajo. Elías esperó. La respuesta salió más débil que cualquier voz que le hubiera escuchado a mi hermano. Encontré un aviso. ¿Dónde? En el despacho de papá. El despacho al que testificó que nunca entró sin permiso. Marcos no respondió. El juez le ordenó que contestara. Finalmente admitió que después del funeral de nuestra madre, había registrado el gabinete cerrado y había retirado varios archivos. Dijo que destruyó solo duplicados porque temía que el duelo de nuestro padre lo hubiera vuelto irracional. Elías levantó la carpeta del fideicomiso recuperada de Marcos durante la etapa probatoria. Un borde cortado dentro de la contraportada coincidía con el aviso faltante. Mi hermano no había tropezado con esta demanda. Había pasado más de un año borrando pruebas, reescribiendo libros de contabilidad, comprando una narrativa pública
y usando el tribunal como la etapa final del robo. El juez ordenó al secretario que transmitiera las pruebas pertinentes a la Fiscalía Estatal y a la Contraloría Federal. El abogado de Marcos solicitó un receso. Antes de irse, Marcos se volvió hacia mí y articuló sin sonido: «Tú hiciste esto». Lo miré a los ojos y negué con la cabeza. Había pasado años protegiéndolo de las consecuencias de quién era. Todo lo que había hecho ahora era detenerme. Cuando Elías me dijo que podía testificar, esperaba sentir alivio. En cambio, sentí el viejo instinto de minimizarlo todo. Quería decir que el dinero no importaba. Los insultos no me habían herido y había ayudado a nuestros padres porque cualquiera habría hecho lo mismo. Pero esa habría sido otra mentira construida para mantener a Marcos cómodo. Presté juramento y miré al juez. Expliqué que me había mudado a la casa después del diagnóstico de mi madre. Reduje mi trabajo de consultoría y usé mis ahorros cuando los retrasos del seguro amenazaron su tratamiento. Describí la noche en que mi padre descubrió la línea de crédito falsificada. Estaba sentado en la mesa de la cocina con una lupa sobre la firma. Les enseñé a ambos que un nombre es una promesa, dijo. Nunca le enseñé a tu hermano lo que sucede cuando rompe una. Yo le insté a que confrontara a Marcos. Papá se negó. Dijo que una acusación sin pruebas solo le enseñaría a una persona deshonesta donde la evidencia era débil. Pensé que estaba haciendo frío. Ahora entendía que ya había comenzado a construir el paquete. El abogado de Marcos intentó retratar mi cuidado como control. Preguntó por qué asistía a las reuniones médicas. Tenía copias de las contraseñas y me quedaba en la casa. Porque mi madre no podía ponerse de pie sin ayuda y mi padre no podía conducir de manera segura. Respondí. Porque la persona que cuestionaba mis motivos generalmente estaba en otro lugar. Preguntó si esperaba heredar la casa. No, esperaba que mis padres vivieran lo suficiente para usarla. Preguntó si odiaba a mi hermano. Miré a Marcos antes de responder. Odié lo que hizo. Durante años, seguí confundiendo eso con el deber de protegerlo. Elías luego le pidió al juez que admitiera la sección final del sobre. Contenía una declaración conjunta firmada por ambos padres antes de la última hospitalización de mi madre, atestiguada por un abogado independiente y grabada en video. Mi madre habló primero. Su voz era débil, pero inconfundiblemente impaciente. Dijo que habían visto a Marcos convertir cada acto de cuidado en una competencia y cada activo en una prueba de su importancia. También me habían visto a mí disculparme por no necesitar nada. Fallamos a ambos hijos de diferentes maneras, dijo. Elogiamos a uno por ser visible y a la otra por desaparecer. Mi padre entonces explicó la cláusula de integridad del fideicomiso. No castigaba a un beneficiario por plantear una preocupación de buena fe. Se aplicaba solo si un tribunal determinaba que el beneficiario había falsificado documentos, desviado activos, hecho afirmaciones falsas a sabiendas para tomar el control o destruido registros del fideicomiso. Si se probaban esos actos, ese beneficiario perdía los derechos de gestión y todas las distribuciones discrecionales. La porción perdida primero restauraría los fondos robados, reembolsaría al beneficiario perjudicado y pagaría los costos legales. Lo que quedara financiaría un programa sin fines de lucro para cuidadores familiares y veteranos que enfrentan deudas médicas. Marcos había pasado el juicio argumentando que la cláusula era invención mía. En la grabación, nuestros padres la describieron línea por línea. Luego, mi padre sostuvo una copia sellada y dijo: «Marcos, si estás viendo esto, se te dio toda oportunidad de detenerte antes de que la verdad se hiciera pública». Marcos bajó la cabeza. Las últimas palabras de mi madre fueron dirigidas a mí. «Sofía, no confundas el perdón con el acceso continuo. Puedes liberar la ira sin reabrir la puerta». Apreté los labios, pero las lágrimas vinieron de todos modos, no porque la declaración me diera la victoria, sino porque mi madre había visto el patrón que yo había pasado mi vida fingiendo que no existía.
Elías hizo una última pregunta. ¿Por qué luchó en este caso? Podría haber dicho por el fideicomiso, la casa o mi reputación, porque él estaba usando mi silencio como evidencia de que tenía razón. Respondí. Necesitaba que el registro mostrara que el cuidado no es dependencia, la contención no es debilidad y ser familia no le da permiso a nadie para destruirte. Mientras regresaba a mi asiento, me pregunté cuántas veces había llamado paz a la rendición simplemente porque el conflicto me asustaba. Esa pregunta dolió más que las acusaciones de Marcos, pero también me liberó de ellas. El sobresellado había llegado a su última página. No quedaba nada oculto excepto el precio que el tribunal le haría pagar. El juez deliberó durante menos de 4 horas. Durante ese tiempo, Marcos intentó hablar conmigo en el pasillo del juzgado. Su abogado se había alejado para tomar una llamada, y por un momento estuvimos solos bajo las luces fluorescentes. No se disculpó. Dijo que la familia aún podía contener el daño si yo aceptaba un acuerdo privado antes del veredicto. Ofreció retirar su demanda, dejarme permanecer en la casa durante 5 años y dejar de contactar a mis clientes. A cambio, yo le pediría al tribunal que sellara las pruebas y les diría a los investigadores que nuestro padre había malinterpretado la solicitud del préstamo. Incluso después de cada correo electrónico, cada registro falsificado y la declaración final de nuestros padres, Marcos todavía creía que las consecuencias eran una negociación controlada por él. Intentaste dejarme sin hogar, sin trabajo y públicamente culpable, le dije. Ahora quieres privacidad porque la verdad lleva tu nombre. Me llamó vengativa. Le dije que ya había terminado de traducir su miedo en mi culpa. Luego, volví a entrar en la sala del tribunal sin aceptar la oferta. El juez encontró a Marcos responsable de fraude, desvío de fondos, interferencia intencional con mis contratos y difamación. Determinó que su conducta había sido deliberada y maliciosa. El juez falló por separado sobre el fideicomiso, lo destituyó de todo cargo fiduciario, hizo cumplir la cláusula de integridad y ordenó una contabilidad completa de los activos conectados a él y sus empresas. Se le exigió a Marcos que devolviera 8.8 millones de pesos más intereses, reembolsara mis contribuciones documentadas y gastos legales, y renunciara a su interés beneficiario pendiente de la distribución final bajo las instrucciones de nuestros padres. El tribunal otorgó daños compensatorios por los ingresos y la reputación que había perdido, y luego agregó daños punitivos lo suficientemente grandes como para que el abogado de Marcos pidiera que se redujera la cantidad. El juez dijo que se podían presentar mociones posteriores al juicio, pero que la evidencia respaldaba una sanción severa. Al final de la audiencia, Marcos enfrentaba una sentencia que superaba los 20 millones de pesos. La pérdida de su parte del fideicomiso e investigaciones separadas estatales y federales que involucraban falsificación, fraude financiero, destrucción de registros y uso indebido de identificación federal. El asesor financiero entregó su licencia durante la investigación regulatoria y luego aceptó cooperar. La empresa desarrolladora se retiró del acuerdo por la casa. El reportero que había repetido las acusaciones de Marcos publicó una corrección con un enlace al veredicto. Mi antiguo cliente envió una disculpa cuidadosamente redactada y preguntó si consideraría volver. Decliné. Algunas puertas se habían cerrado porque Marcos me empujó a través de ellas, pero ya no quería todas las habitaciones que una vez habían aceptado su versión de mí tan fácilmente. Los socios comerciales de Marcos lo destituyeron de la gerencia en una semana. Varios parientes me llamaron cruel por permitir que el caso se hiciera público. Ninguno de ellos había llamado cuando mis cuentas fueron congeladas o mi nombre apareció junto a la palabra fraude. Dejé de defenderme ante personas que requerían que mi sufrimiento permaneciera en silencio antes de llamarme amable. Meses después,
El tribunal aprobó la contabilidad final del fideicomiso. Después de pagar las deudas, los reembolsos y las obligaciones legales, la parte que Marcos perdió financió la iniciativa de apoyo a cuidadores Raquel y Carlos Reyes. Proporcionaba subvenciones de emergencia a adultos que cuidaban a padres enfermos y a familias de veteranos que enfrentaban deudas médicas. Me quedé con la casa, no como un trofeo, sino porque nuestros padres me habían dado expresamente la opción de vivir allí o ponerla en el programa. Convertí el despacho de mi padre en una clínica de registros gratuita, donde los cuidadores podían organizar reclamaciones de seguros, poderes notariales y cuentas del hogar, antes de que una crisis los volviera vulnerables. La primera vez que abrí esa habitación, encontré una nota pegada debajo del cajón inferior. Estaba con la letra de papá. Un registro limpio no puede garantizar la justicia, pero le da a la justicia un lugar donde apoyarse. Me senté en el suelo y lloré más fuerte que en el tribunal. Marcos finalmente me envió una carta de 6 páginas. La mayor parte explicaba lo que la presión le había hecho, cómo nuestros padres me habían favorecido cerca del final y cómo la humillación lo había desesperado. El último párrafo contenía la única disculpa, seguida inmediatamente por una solicitud de que les dijera a los fiscales que había actuado por dolor. No respondí. El perdón, aprendí, podía ser privado. La reconciliación requería verdad, reparación y cambio, y Marcos todavía estaba buscando un lenguaje que hiciera que sus elecciones pertenecieran a otra persona. En el aniversario del veredicto, me paré en los escalones de la entrada de la casa mientras llegaban las familias para el primer taller de la iniciativa. Había ganado el caso, pero la victoria no se sentía como un triunfo sobre mi hermano. Se sentía como el fin de mi obligación de perder para que él pudiera sentirse poderoso. Pensé que saldría del tribunal sintiéndome feliz. En cambio, sentí duelo, alivio y una certeza tranquila de que finalmente había dejado de abandonarme a mí misma. Mi hermano había intentado usar el fideicomiso de nuestros padres para borrarme. El sobresellado no me dio venganza destruyéndolo. Devolvió cada elección a su legítimo dueño. Sus elecciones se convirtieron en sus consecuencias. Las mías se convirtieron en mi futuro. Al cerrar la puerta esa noche, me hice una última pregunta. ¿Alejarme fue un acto de venganza o fue el primer acto honesto de amor que me había demostrado a mí misma? Ya sabía la respuesta. Agradecemos a cada espectador que siguió esta historia de principio a fin. Este video es completamente ficticio y está hecho solo para la narración dramática, la reflexión educativa y el entretenimiento. Esperamos que el mensaje final se quede contigo, incluso después de la traición, la decepción o la pérdida. Todavía tienes el poder de elegir una mente más tranquila, un corazón más fuerte y un futuro que ya no te pida que te traiciones a ti mismo. Tu historia no tiene que terminar donde alguien te lastimó. Puede comenzar de nuevo donde finalmente elijas tu propio valor. Fin.